Buenos días para todos. Un saludo muy especial a los profesores que nos acompañan en la mesa, a los profesores que nos acompañan y por supuesto a los estudiantes, a los semilleros que son, como dijo el profesor Camargo, el alma viva de este tipo de eventos. Vamos a examinar rápidamente el tema relacionado con los contenidos del derecho procesal constitucional, como quiera que en esta parte se puede sintetizar y resumir la dogmática del derecho procesal constitucional. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si conocemos perfectamente los contenidos del derecho procesal constitucional, podemos de una manera mucho más clara entender cuál es la dinámica de esta nueva disciplina. Para ello vamos a hacer una especie de estado del arte. Vamos a recorrer un poco las diferentes tesis que se han presentado al respecto y al final concluiremos con una de nuestras tesis. Y pues esto es a propósito de una pregunta muy importante. ¿El derecho procesal constitucional sí existe? ¿Sí es una disciplina jurídica autónoma? ¿O depende de otras cosas? O como algunos dicen, esto no existe. Y la hipótesis que presentamos, y que ya no es una hipótesis sino es una tesis y no solamente defendida por nosotros, es que efectivamente el derecho procesal constitucional sí existe. Y si existe, lo primero que debemos hacer es ubicar sus contenidos. Si existe, ¿a qué se debe? Claro, tenemos una legislación infraconstitucional que nos ayuda mucho con las acciones constitucionales, pero hablar de una disciplina jurídica va mucho más allá. Es hablar de sus contenidos, es hablar de su historia, es hablar de su fundamentación. Porque si nos limitamos única y exclusivamente a contar lo que cada ley o cada decreto que reglamenta las acciones constitucionales dice, pues no somos más que simples comentaristas de una ley. Y creemos que para hablar de una disciplina jurídica tenemos que hacer algo más, es entender su significado. Y dentro de ello, entender que no solamente es el comentario de estos decretos que reglamentan la Constitución, sino además, como ya lo han dicho en las dos conferencias anteriores, hablar del precedente que viene emanando de las Cortes, sobre todo de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y tal vez en una menor medida de la Corte Suprema de Justicia, pero entender que estas tres corporaciones específicamente sí vienen creando derechos. Y ese es el nuevo derecho. Y esto es lo que empieza a agrupar, empieza a sistematizar la disciplina del derecho procesal constitucional. Para empezar, vamos a hablar de las tesis que hoy nos convocan en el tema de los contenidos, o las tesis que existen. Primero, existe una tesis restringida. Segundo, existe una tesis intermedia. Tercero, se habla de una tesis amplia. Y finalmente, se habla de una tesis amplísima del derecho procesal constitucional. Miremoslas cada una independientemente. La tesis restringida. Esta tesis, ¿qué nos defiende? Defiende que los contenidos del derecho procesal constitucional son: uno, los procesos constitucionales, tales como el proceso de habeas data, el proceso de amparo y el proceso de acción de inconstitucionalidad, lo que en Colombia entenderíamos como la acción de tutela y la acción de inexequibilidad. Y segundo, la magistratura constitucional, entendida como los órganos que la ejercen, valga decir, tribunales o cortes constitucionales, el estudio de ellas, o salas constitucionales, como ocurre por ejemplo en Costa Rica o en Venezuela, o cortes supremas de justicia que cumplen funciones constitucionales. Es el caso de Brasil con su tribunal, su Supremo Tribunal Federal, el caso de Argentina con su Suprema Corte o su Corte Suprema, y el caso de México con su Suprema Corte. Esta tesis de esos dos contenidos claramente, que es lo que dicen los doctrinantes Néstor Pedro Sagüez y Pablo Luis Manilla, argentinos, noten que ellos dicen: estudia los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Esa es la primera tesis, que es una tesis restringida. También se habla de una tesis intermedia, una que va un poco más allá. Y esta tesis intermedia dice que se estudia los procesos constitucionales, dos, la magistratura constitucional, idéntica a la anterior, y tres, la jurisdicción constitucional. ¿Qué trata de explicar
explicar esta teoría, que no solamente encontramos el estudio de la magistratura constitucional, es decir, no solamente es estudiar qué hace la Corte Constitucional, sino que además hay que entender lo que hace esa jurisdicción constitucional difusa a través de los jueces, a través de los diferentes tribunales. Y considera al derecho procesal constitucional como una disciplina relativamente autónoma. Aún no la considera totalmente autónoma, por lo menos esta tesis defendida por el profesor peruano Domingo García Belaúnde en principio no lo reconocía, hoy en sus últimas conferencias sí lo reconoce. Y la jurisdicción constitucional transnacional, opina el profesor García Belaúnde, no hace parte del estudio del derecho procesal constitucional. Tercera tesis, en la misma tesis también podemos ubicar en esta tesis intermedia al profesor chileno Juan Colombo Campbell, quien de otra manera nos dice cuáles son los contenidos que se deben estudiar. Y él dice, vean, primero, tenemos que estudiar el conflicto constitucional y sus formas de solución. Segundo, debemos estudiar el derecho procesal constitucional orgánico. Y tercero, debemos estudiar el derecho procesal constitucional funcional. Si vemos, él utiliza otra terminología, pero finalmente se está refiriendo a lo mismo que explica el profesor Domingo García Belaúnde. Pero hay otra tesis que es la tesis amplia, que es tal vez la tesis más defendida, la tesis que más adeptos tiene, y es una tesis que nos permite entender claramente el contenido de los sectores del derecho procesal constitucional. En esta tesis amplia, que es la primera que se expone a nivel mundial, encontramos autores de la relevancia de Mauro Capelletti en Italia, de Héctor Fix-Zamudio en México, del profesor Ernesto Rey Cantor acá en Colombia, o del profesor Eduardo Ferrer Marrero, con una pequeña variación también en México, quien hoy, como todos sabemos, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué defiende esta tesis? Sobre todo, vamos después a hacer la aclaración del profesor Ferrer Marrero. Pero en esta tesis, ¿qué ubica? Y empezando con el profesor Mauro Capelletti, dijo, vean, primero tenemos el sector de la jurisdicción constitucional de la libertad. Segundo, tenemos el sector de la jurisdicción constitucional orgánica. Y tercero, tenemos el sector de la jurisdicción constitucional supranacional. Dicen ellos, solo pueden separarse para efectos de estudio, pero en la práctica están estrechamente ligados, están estrechamente vinculados, están estrechamente relacionados. ¿A qué se refieren esos tres sectores? Primero, el sector de la jurisdicción constitucional de la libertad estudia todas aquellas garantías, procesos, instrumentos o acciones, como se les quiera denominar, encargados de defender los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los derechos humanos de las personas consagrados directamente en la Constitución. Y citan dentro de ese sector cuáles, lo que conocemos en Colombia como acción de tutela, que en el derecho comparado se conoce como el amparo, se conoce como la acción de protección, ejemplo lo que pasa en Ecuador, o se conoce como el mandado de seguridad, el mandato de seguridad que opera en el país de Brasil. Esos son los que se refieren o defienden la jurisdicción constitucional de la libertad. Segundo, jurisdicción constitucional orgánica. ¿Cuáles son los procesos de la jurisdicción constitucional orgánica? Lo primero que debemos aquí precisar es que este análisis, este concepto nace en países federales. Y en los países federales ocurre algo que no observamos en Colombia, y es que puede existir un conflicto entre la federación y sus estados, o entre la federación y sus provincias, o entre la federación y sus regiones, como ocurre en España. Si estos conflictos se presentan, finalmente, ¿quién los debe resolver? Pues los debe resolver una Corte Constitucional, porque son temas que están directamente vinculados o directamente consagrados en la Constitución. Ejemplo, ¿qué pasaría si una constitución local contradice la Constitución federal o la Constitución nacional? Pues en este caso será una Corte Constitucional o con funciones constitucionales la que deba resolver. Esto es muy claro en países federados. Sin embargo, estos tratadistas dijeron, a través de esa jurisdicción también se van a resolver los conflictos normativos. ¿Cuáles son los conflictos
entre la Constitución y las normas de naturaleza infraconstitucional, básicamente el conflicto entre la Constitución y la ley. Por eso ellos sostienen que a través de este sector, de esta jurisdicción constitucional orgánica, se ubican los procesos de control de constitucionalidad. Valga decir, para el caso colombiano, la acción de inconstitucionalidad, la acción de inexequibilidad o la acción de nulidad por inconstitucionalidad que se ha atribuido al Consejo de Estado en el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución Política. Y la jurisdicción constitucional supranacional, que estudia los procesos que se adelantan ante tribunales supranacionales. Mauro Capelletti inicialmente se refería al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más adelante se refirieron los profesores europeos al Tribunal Europeo de Justicia, que también protege derechos fundamentales y que, al decir del profesor Luca Misetti, es una verdadera Corte Constitucional supranacional. Y en nuestro continente debemos referirnos a los procesos y procedimientos o competencias que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre todo esta última, que ofrece algunas dudas, pues sí es procesal constitucional en la medida que emana desde el bloque de constitucionalidad, de esa constitución convencionalizada, de esa constitución ensanchada, que hoy no la debemos entender únicamente como los 380 artículos que tenemos, sino además con todos aquellos tratados de derechos humanos que se incorporan, porque se ensancha la Constitución, se amplía, y es lo que denominamos bloque de constitucionalidad. Por eso, si una parte del bloque, que es la Convención, consagra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, regula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la conclusión que debemos sacar es que este sistema interamericano también es constitucional. ¿Porque emana de dónde? De la Constitución. Claro, es un tribunal diferente a la Corte Constitucional, es una competencia diferente que tiene sus propias reglas para acceder a ese sistema, que es precisamente el tema que profundizaremos en el 6º Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, que realizaremos entre el 20 y 22 de mayo de 2015 en la ciudad de Palpa, en Boyacá. Esta tesis amplia, decíamos, ha sido un poco explicada, un poco, podríamos decir, acondicionada a esta nueva disciplina por el profesor Eduardo Ferrer Marrero, quien además hace una ampliación. Dice el profesor Ferrer Marrero: los sectores del derecho procesal constitucional, y pueden buscar ese artículo en internet, sectores del derecho procesal constitucional, lo pueden bajar de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice, tenemos primero derecho procesal constitucional de la libertad. ¿Ven qué cambia con respecto a lo que enseñaba su maestro, el Profil Zamudio, quien seguía las directrices de Mauro Capelletti? Ellos decían jurisdicción constitucional de la libertad. Pero el profesor Ferrer Marrero ya dice, no, si ya hay una nueva disciplina que se llama derecho procesal constitucional, pues el sector se llama el derecho procesal constitucional de la libertad. ¿Qué estudia? Los procesos, garantías, instrumentos o acciones que protejan o que estén encaminados a proteger los derechos constitucionales. Para el caso colombiano serían habeas corpus, acción de tutela, acción popular, acción de grupo, y podríamos ahí también estar hablando de la acción de cumplimiento, a pesar de que no es la reglamentación de esta acción en Colombia ha dejado mucho que desear. La reglamentación le quitó el poder que el constituyente quiso a la acción de cumplimiento. Segundo, dice derecho procesal constitucional orgánico, lo mismo, conflicto entre la federación y sus estados, y además el conflicto normativo que deriva en el famoso control de constitucionalidad. Es decir, ahí se estudia lo que conocemos como la acción de constitucionalidad o de inconstitucionalidad o de inexequibilidad o de nulidad por inconstitucionalidad, dependiendo la reglamentación que cada país, que cada constitución le dé al respecto. Tercero, incluye el profesor Ferrer Marrero, que es donde viene la novedad, su aporte, lo que él denomina como derecho procesal constitucional local. ¿Cuál es el derecho procesal constitucional local? Él dice, inicialmente está creado, es para los países federados. Sobre este tema, el profesor
Marco Tulio Calderón va a profundizar en este congreso, por eso solamente haremos una pequeña mención al respecto. Pero lo que dice el profesor Fernando Gregor es, si tenemos una constitución en un estado, no puede la ley local violar la constitución local. La respuesta es por supuesto que sí. Entonces, ¿quién estudia científicamente esta parte del derecho? Él dice, pues es el derecho procesal constitucional a través de una de sus ramas, que es el derecho procesal constitucional local. La pregunta es, ¿eso opera en un país como Colombia? Y la respuesta es, por supuesto que sí. En Colombia también tenemos normas locales. En los departamentos ordenanzas o decretos de carácter general, impersonal y abstracto que profieren los gobernadores, o en los municipios existen los acuerdos municipales o los decretos de carácter general, impersonal y abstracto que pueden proferir los alcaldes. Y la pregunta también es, ¿estos podrían llegar a ser inconstitucionales? Y pues la respuesta es sí. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia? Si es una norma de carácter departamental, esta norma se puede demandar ante el tribunal administrativo. Y si es una norma municipal, se puede demandar ante los jueces administrativos. Entonces, quiere decir que si existe un derecho procesal constitucional local. ¿Cuál es la diferencia con el nacional? En Colombia, que el nacional lo conoce la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Y ahí tenemos unas líneas mucho más claras. Miren que nos han hablado del precedente y lo enseñan, pero a través de la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿ya a nivel local los tribunales han sentado algún tipo de precedente? Como quiera que estos casos no llegan a la Corte Constitucional. Las acciones de nulidad por inconstitucionalidad lo sumo llegan al Consejo de Estado. Pero noten que sobre esto nadie ha hecho un estudio sistemático en Colombia. Nadie ha podido establecer de qué manera está mirando la Constitución, por ejemplo, el Tribunal de Nariño, en comparación con un tribunal de la costa. ¿Será que ve la Constitución de manera igual? ¿Será que los problemas son iguales? Atendiendo a lo que hoy en el constitucionalismo conocemos como el multiculturalismo. Y tal vez la respuesta que nos podemos encontrar, que nos hemos encontrado a veces de manera accidental, cuando observamos algunas providencias de los tribunales administrativos, es que no. Y vienen ahí muchas dudas que la academia, la doctrina es la encargada de resolver. ¿Por qué? Porque no se va a tener la posibilidad de hacer una verdadera línea jurisprudencial. Y ahí es donde los académicos, sobre todo en estas obras de carácter colectivo, como las que nos presentaron esta mañana, podemos tener un profesor o unos profesores de cada uno de los departamentos de sus universidades que nos puedan sistematizar un verdadero estudio de este derecho procesal constitucional local. Y quiero decir de lo que pasa con la protección de los derechos constitucionales. También hay diferentes maneras de verlo, y también en este tema aparecen algunas doctrinas que defienden una especie de constitucionalismo multinivel, donde nos dicen que el constitucionalismo no se observa de manera igual por una Corte Constitucional que por una Corte Interamericana, y no se va a observar igual por un tribunal administrativo ni por un juez administrativo, con una característica, que todos pueden tener razón. Y eso es lo que hace este nuevo derecho algo complejo, algo que para muchos no da seguridad, pero para muchos también tiene un gran atractivo, y es que es un derecho que todavía nos permite pensar, que todavía nos permite argumentar, y que no se convierte simplemente en un derecho académico. Nuestro actual derecho no es un derecho solamente de ver qué dicen las normas o qué dicen los tribunales, sino que da la posibilidad de que cada operador, desde la óptica que lo analice, pueda pensar a través de lo que conocemos como la argumentación jurídica. Y eso, claro, a veces pareciera que no diera seguridad, pero nos rescata el ser humano en su esencia. Y la esencia del ser humano es que todos podemos pensar, que todos podemos crear, y que todos, esa creación que tenemos o que hacemos, lo que debemos es argumentarla sólidamente. Y esos argumentos, por supuesto, no pueden desconocer ni la Constitución, ni los precedentes constitucionales, ni la ley. Pero en el margen que tenemos, aún tenemos un buen campo de acción. La tesis amplísima del derecho procesal constitucional. Esta tesis
es defendida, entre otros, por el profesor argentino Juan Carlos Higgins, quien sostiene que el derecho procesal constitucional, y miren cómo amplía, dice, también se debe estudiar el debido proceso. Y si consideramos que el debido proceso se debe estudiar, pues esto nos va a abrir totalmente el campo de acción. Segundo, debe estudiar las garantías de las partes. Tercero, las categorías de la jurisdicción. Y cuarto, las garantías judiciales, reconociendo el derecho procesal constitucional una autonomía pedagógica y científica. Un poco es entendible la posición del profesor Juan Carlos Higgins, porque viene del derecho argentino. Y ustedes saben que en Argentina el modelo es difuso. Entonces, como que los jueces conocen de todo. No tienen tanta diferencia como la tenemos en Colombia, donde tenemos, por ejemplo, jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso-administrativa, jurisdicción constitucional. Ellos no lo tienen así. Por eso, un poco para ellos sí es importante que mezclen todo dentro de la misma materia, claro, en lo que tiene que ver con aplicación de los derechos que están en la Constitución. Esta tesis también es defendida por el profesor también argentino Osvaldo Alfredo Osaguini, quien dice: lo que hay que estudiar es la magistratura constitucional, 1. 2, el sistema procesal específico. Y él empieza a decir: miren, hay sistemas procesales diferentes. No es lo mismo estudiar el derecho procesal constitucional en Colombia que en Argentina, y en toda la razón. Pero dice, lo que le convoca, o lo que nos convoca a quienes estudiamos el derecho procesal constitucional, es hacer esas diferencias de sistema. ¿Cómo funcionan los diferentes sistemas que, vale a decir acá, si no lo hemos dicho, tenemos dos propósitos fundamentales? 1, defender los derechos humanos. Para eso es el procesal constitucional. Hay que defender los derechos humanos que estén en la Constitución. Todos los procesos encaminados a eso son del procesal constitucional. Y 2, defender la supremacía constitucional, y en esa medida todos los procesos de control de constitucionalidad son del procesal constitucional. La pregunta es: esta tesis amplísima nos lleva a conocer todas las acciones del derecho procesal, todas las acciones de origen constitucional como parte del procesal constitucional. Y tal vez podría pensarse que sí. En Colombia podemos un poco decir, a pesar de que nunca lo dice claramente, el profesor Hernán Alejandro Lano considera que dentro del procesal constitucional también debe estudiarse la acción de pérdida de investidura y la acción de repetición. Y claro, no dice, esas son acciones que tienen su origen en la Constitución, pero en mi sentir no son del procesal constitucional. Porque ni la pérdida de investidura ni la acción de repetición están encaminadas a defender los derechos humanos, ni están encaminadas a defender la supremacía de la Constitución. Es decir, no son de la defensa de la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó en un país como el nuestro? Que dada la preocupación, hubo que dejarlas directamente en la Constitución. Entonces, son de origen constitucional, pero no del procesal constitucional. Porque en esa vía, entonces, prácticamente diríamos que la acción penal, que también tiene su origen en la Constitución, ya no sería penal, sino sería procesal constitucional. La acción de reparación directa, si ustedes ven, su origen casi lo encontramos en el artículo 90, y no podemos decir, a pesar de ello, que sea el procesal constitucional. Sigue siendo el derecho administrativo. Por eso esta precisión es muy importante. Son las acciones que defienden los derechos humanos y las acciones que defienden la supremacía constitucional. Pareciera muy poquito, pero pongamos a un juez que conozca de todo eso y vea que no es tan poquito. ¿Qué es lo complicado? Que hoy lo que tenemos es que todos la conocen, como si la garantía de que todos la conocieran fuera la mejor. Ahora, todos la conocen, pero sin orden, ¿no? Porque, por ejemplo, una acción popular no se puede presentar ante un juez penal. Entonces, no es que sea un modelo difuso total el que tenemos. Si no es un modelo, como dice Javier, todo no difuso, sino confuso. Porque nos dicen, todos conocen, y empezamos a mirar las acciones una por una y nos damos cuenta que no. Hay unas que sí las conocen todos, entonces dice uno tutela, ya veas corpus las conocen todos. Y uno diría, sí, parece que sí, y mire que mentiras. Porque la acción de habeas corpus no llega en eventual revisión a la Corte Constitucional. ¿Esto qué es lo que queremos mostrar? Que dentro de esa tesis amplia donde queremos meter
entender todo, la labor la tiene la doctrina. Y la doctrina es la encargada de hacer esa precisión para que cuando aprendamos, estudiemos el derecho procesal constitucional, no nos vayamos a perder. Ahora, nuestra opinión. ¿Qué creemos que debemos incluir en el estudio del derecho procesal constitucional? Y con esto ya terminamos. Primero, debe haber una dogmática del derecho procesal constitucional. ¿Qué ubica la dogmática? Ubica la manera como surge y cómo ha evolucionado y cómo se ha consolidado. Si eso no lo conocemos, difícilmente podemos hablar de una disciplina jurídica. Vuelvo y digo, si yo me dedico solamente a comentar artículos de la ley, a lo sumo seré un comentarista de la ley. Pero no seré un científico del derecho, no seré un verdadero académico. Segundo, debemos examinar precisamente lo que estamos estudiando, los contenidos. Si yo no tengo claro a qué se refiere una disciplina, pues difícilmente la estudio. Porque sabemos que el legislador no siempre en su legislador incluye todo. Precisamente la labor de la Corte Constitucional, ¿cuál ha sido? A través de las subreglas, a través del precedente, a través de la ratio decidenti, ha venido perfeccionando aquello que el legislador no ha hecho. Entonces, por eso no nos podemos quedar simplemente con los comentarios a un decreto. La acción de tutela no es solamente el decreto 2591, el decreto 306 del 92, el decreto 1382 del año 2000. No es solamente eso, también es lo que la jurisprudencia viene creando, pero ojo, también es lo que la doctrina vaya diciendo. No hemos perdido la capacidad de pensar. La acción de cumplimiento, ejemplo. La legislación dijo algo y la